rescató y como el mar fluye su amor sublime gran. Sean bienvenidos al devocional Tiempo con Dios. El Señor sea bendiciéndolos en este inicio de mes de mayo, y en nuestro estudio seguiremos analizando, seguiremos reflexionando el libro de Primero de Reyes, pero vamos a continuar en el capítulo 12. Y el día de hoy, el devocional lleva por título No rehuses el sabio consejo. Están en Primero de Reyes 12, del 1 al 11. Así dice la palabra de Dios. Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido delante del rey Salomón, y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam diciendo: Tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo: Idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿Cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: Si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras, les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado, y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él, y estaban delante de él, y les dijo: ¿Cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: ¿Disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: Así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás: El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. No rehuses el sabio consejo. El día de hoy vamos a continuar con esta, podemos decir, segunda sección del libro de Reyes, porque a partir de aquí va a empezar a cambiar la dinámica del pueblo de Israel, la forma en cómo se empezó a llevar, bueno, continuó llevándose este elemento de la monarquía, las dinastías, estos elementos de la descendencia, en el caso del rey David, y cómo a partir de aquí, por una sola cuestión que se había venido acumulando en mucho tiempo, el reino se divide, esto por designio de Dios. Y ahora sí, vamos a empezar a revisar, como mencionábamos en la introducción, el reino del norte, reino del sur. Y vamos a ver que a partir del capítulo 12 es el punto de inflexión, es el punto de no retorno en el que Dios empieza a obrar con el juicio que había dicho o que mencionó, que estuvimos estudiando el día de ayer. Vamos a estudiar 2 puntos el día de hoy, siendo el primero: acerquémonos a la sabiduría. Roboam es llamado o va a Siquem para que pues lo coronen como rey. Las 10 tribus del norte, que en esta zona de Siquem, generalmente debían de autorizar, era como el consejo de ancianos que debía de autorizar el nuevo rey en sucesión. Entonces, pues lo coronaron, pero el mismo pueblo ya traía un problema ahí acumulado desde el reinado de Salomón. Es por eso que es mencionado aquí Jeroboam, hijo de Nabat, quien se había convertido en enemigo de Salomón. Entonces dice que lo llamaron, pero ¿por qué lo llamaron? Lo llamaron porque era conocido, era diligente, era esforzado, tal como lo describe la Biblia en el capítulo 11, pero también porque era conocido del pueblo. Entonces era como que el dirigente: habla tú por nosotros, era el portavoz. Entonces vemos que se acercaron la congregación de Israel en este momento. Ya a las 10 tribus se le va a empezar a referir como Israel. Y dice: y le hablaron a Roboán diciendo: Tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre. Ciertamente el reinado de Salomón, aunque muy próspero,
pues convirtió en una carga muy pesada para algunos estratos del país, esto por las diversas demandas de los trabajos, de las remodelaciones, de las construcciones, de las adecuaciones e incluso también de los diversos impuestos que había solicitado Salomón. Y vemos que dice, si disminuyes la carga, te vamos a servir. Roboam en este momento podemos decir que fue el momento más sensato que pudo haber tenido en su reinado, porque el versículo 5 nos dice, Él les dijo, idos y de aquí a 3 días volved a mí, y el pueblo se fue. De manera que fue muy sensato en no responder luego, no responder al momento, y consultar consejo, para poder así dar una buena respuesta. De manera que en primer lugar consulta a los ancianos que estuvieron con su padre y ellos muy sensatos le recomendaron ceder y ser ligero. O sea, le dice, vuélvete siervo, porque era la misma labor del rey, servir a su pueblo y apoyarles. ¿Para qué? Para que el pueblo le diera su apoyo. Le dice, y respondiéndoles buenas palabras, les hablares, ellos te servirán para siempre. O sea, sométete un momento y ellos te van a responder súper bien todo el tiempo, demostrando que lo que Roboam necesitaba era humildad y tacto para poder tratar al pueblo. Vemos que este primer actuar de Roboam fue loable, buscar sabiduría, buscar ese consejo en personas experimentadas en este momento, porque habían estado con Salomón, que había desbordado sabiduría. Y al momento de llevarlo hacia nosotros, traerlo hacia nosotros, bueno, siempre que nosotros estemos en dilemas, en cuestiones de toma de decisiones, siempre vamos a contar con la Biblia, contamos con la oración, contamos incluso con nuestros pastores en nuestras iglesias locales, quienes pueden aconsejarnos y direccionarnos en cierta medida. Proverbios 24:6 dice, porque con ingenio harás la guerra y con la multitud de consejeros está la victoria. Ya lo habíamos estado estudiando, no creernos sabios en nuestra propia opinión, sino que es de sensatos y es de sabios consultar, buscar opciones, pero con personas que realmente conozcan. Y lo más importante como creyentes, personas que realmente teman al Señor, porque ellos nos van a dar un consejo sensato, un consejo sabio, un consejo sustentado en la Biblia, el cual nos va a permitir acercarnos cada día más a Dios a través de lo que estamos viviendo. Y como segundo punto que vamos a estudiar es el tropiezo de la insensatez. Vemos que Roboam hizo lo mejor, pero ahora vamos a ver que de un momento a otro hace lo peor. Lo peor que Roboam pudo hacer fue desechar el consejo sensato y buscar consejo en personas de la realeza, jóvenes como él, que realmente no sabían lo pesado del trabajo y las cuestiones complicadas de las labores que estaban demandando. Vemos en el versículo 10, en el que dice, los jóvenes que se habían criado con él le dijeron, tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyelos. Ok, así hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. El consejo que dieron estos jóvenes fue responder con orgullo, con arrogancia, en lugar de humildad, el primer consejo que había recibido Roboam. El hecho de responder de esta manera quería decir que, pues definitivamente, Roboam no se iba a doblegar, sino que iba a ser más duro, no iba a ser condescendiente, no iba a ser misericordioso, sino que los iba a oprimir e iba a ser peor. Y todavía el consejo no terminó ahí, continúa con intención y amenaza de agravar la carga que ellos estaban llevando. El versículo 11 nos dice, ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. ¿Qué consejo tan más nefasto le pudieron haber dado a Roboam? Ser un tirano prácticamente, ya estaba en el trono, se iba a convertir en un tirano y actuar de esta forma insensata, todo lo contrario a lo que fue el reinado de su padre en los primeros años, guiado por la sabiduría del Señor, por la obediencia a los estatutos. Él ni siquiera contempló decir, vamos a revisar la ley, traigan al sacerdote, vamos a hablar, los ancianos, el sacerdote, porque ese era el orden que debía de seguir el nuevo rey. E incluso pudo haber buscado el consejo del profeta, porque eso, recordemos que cuando David estaba huyendo de Saúl, él siempre buscaba al sacerdote o buscaba el consejo de Dios y actuaba.
Esto nos denota muchas cosas, que Roboam definitivamente no estaba siguiendo la ley de Dios, que Roboam definitivamente se había desviado de la enseñanza del Señor. Y al buscar consejos, ciertamente, al buscar y desechar un consejo sabio, demostraba su inestabilidad y que definitivamente deseaba hacer su voluntad, aunque sea afectando a otros. Y es que ya llevándolo a nuestros días, es muy padre, es bonito y es algo agradable que se acerquen a cada uno de nosotros a pedir un consejo. Pero aquí es la pregunta, ¿de qué forma damos ese consejo? ¿Lo sustentamos en la Biblia o solamente lo hacemos guiados por emociones? Un pasaje bastante ad hoc para esta situación, este pasaje y cualquier situación en la que nosotros nos podamos ver inmersos de toma de decisiones sin consultar la sabiduría es Proverbios 11:14, que dice: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. E infinidad de consejeros e infinidad de consejos tenemos en la Biblia. Bueno, tenemos el consejo más sabio, la palabra por excelencia, la cual es de Dios, que es la Biblia. Y si no nos sustentamos en la Biblia, si no nos acercamos a la sabiduría, si huimos del consejo sabio, si incluso cuando vamos a buscar a nuestros pastores para preguntarles un consejo, rehusamos a ello, estamos actuando prácticamente igual que Roboam e igual de insensatos, nefastos y orgullosos que los amigos, que las personas que dieron este mal consejo a Roboam. Lo peor es que Roboam tomó la decisión y actuó de la peor manera que pudo haber sido. Ciertamente, un designio del Señor, pero esto es consecuencia por haberse alejado del Señor y no obedecer ni vivir de manera íntegra. Definitivamente, este devocional nos deja la enseñanza de no actuar simplemente por el ímpetu de la edad o por el ímpetu de que yo tengo tantos años de experiencia y puedo reaccionar y puedo actuar bien. O ni siquiera dejarnos guiar por la cuestión del momento, sino ser sabios y sensatos. Colosenses 4, 5 dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, o sea, actuando bien en cuanto hacia las demás personas que no son creyentes y también empleando bien el tiempo, no desperdiciándolo. Versículo 6: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Y cómo va a tener gracia en nuestras palabras? Al momento de leer la palabra, al momento de estar impregnados de la palabra, al momento de orar y al depender de nuestro Señor. Dice que el Espíritu Santo les recordaría, nos traería a la memoria las palabras que debemos usar. Pero ¿qué tipo de memoria o a qué va a traer si no leemos la Biblia? Bueno, es por eso que debemos de leer la Biblia. Es el reto, es la enseñanza, es la ordenanza que nosotros tenemos. De manera que no debemos de rehusar el consejo, no debemos de huir, no debemos desecharlo, sino que debemos de acercarnos a la sabiduría para no tropezar en la insensatez. Muchas gracias por acompañarnos en el devocional Tiempo con Dios. Deseamos que puedan llevar un excelente día y si el Señor nos presta vida, el día de mañana estaremos continuando nuestro estudio devocional en el libro de Primero de Reyes. El Señor les bendiga. Salvador, me rescató.